Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Estoy súper emocionado de estar hoy frente a la cámara con ustedes. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que a todos nos interesa, la felicidad. Pero no cualquier felicidad, sino la de Hande y Kerem. Sí, los amados Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice, Hande y Kerem felices. El secreto de su alegría te sorprenderá. Y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo estas dos estrellas, que no solo comparten la pantalla, sino que también compartieron un romance en la vida real, logran mantener esa aura de felicidad y bienestar que irradian? Parecen siempre estar sonriendo, siempre positivos, siempre radiantes. ¿Cuál es el secreto detrás de esa alegría? ¿Qué hacen Hande y Kerem para mantener una actitud tan positiva ante la vida, a pesar de las presiones de la fama, de los compromisos laborales y de todo lo que implica ser figuras públicas tan importantes? Y antes de que empecemos a sumergirnos en este tema tan interesante, permítanme decirles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, de sus protagonistas, de noticias, de chismes, de análisis de sus proyectos, de curiosidades y mucho más. Así que si son fans de Hande, de Kerem, de las series turcas en general, este es el lugar perfecto para ustedes. Suscríbanse y únanse a la comunidad. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, la felicidad de Hande y Kerem. Creo que todos estamos de acuerdo en que ambos parecen irradiar una energía muy positiva. Obviamente nadie es perfecto y todos tenemos nuestros momentos bajos, pero en general, la imagen que proyectan es de personas felices, realizadas, que disfrutan de la vida. ¿Y cómo lo logran? Una de las primeras cosas que me viene a la mente es su trabajo. Hande y Kerem son apasionados por lo que hacen. Han logrado construir carreras exitosas en la actuación, algo que no es fácil. Ambos han hablado en entrevistas sobre la importancia de amar lo que haces, de ponerle pasión a cada proyecto y de disfrutar del proceso. Ver a Hande interpretar papeles como la carismática Eda en Love is in the Air y a Kerem darle vida al encantador Serkan Bolat demuestra su compromiso y dedicación. Y cuando amas tu trabajo, cuando te sientes realizado profesionalmente, la felicidad es una consecuencia natural. Pero no solo es el trabajo, ¿verdad? Hay algo más. Y ese algo más creo que tiene mucho que ver con la forma en que ambos enfocan la vida. Ambos parecen tener una actitud muy positiva, una mentalidad de crecimiento. Han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar obstáculos y aprender de las experiencias. ¿Recuerdan el furor que causó Love is in the Air? Fue un fenómeno mundial y Hande y Kerem, obviamente, estuvieron en el centro de todo ese torbellino mediático. La fama, los fans, la presión, todo eso puede ser abrumador. Pero ambos supieron manejar la situación con madurez y profesionalismo. Aprendieron a gestionar la exposición mediática, a proteger su privacidad y a enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y su felicidad personal. Otro aspecto importante, creo yo, es el apoyo mutuo y el entorno que los rodea. Aunque su relación sentimental haya terminado, es evidente que Hande y Kerem se tienen un gran cariño y respeto. Han mantenido una buena relación, y eso, en un mundo como el de la farándula, es admirable. Tener una red de apoyo, amigos, familia, personas que te quieren y te respaldan, es fundamental para la felicidad. Y ambos parecen estar rodeados de personas que los quieren y los apoyan. Además, ambos han demostrado tener intereses fuera del trabajo. Hande, por ejemplo, es conocida por su amor por la naturaleza, por su compromiso con causas sociales y por su faceta como artista. Kerem, por su parte, es conocido por su interés en el cine, por su pasión por viajar y por su activismo social. Tener hobbies e intereses fuera del trabajo es esencial para mantener un equilibrio en la vida y para encontrar fuentes de alegría y satisfacción. También es crucial considerar la importancia del autocuidado. Ambos parecen preocuparse por su bienestar físico y mental. Hande, por ejemplo, es conocida por cuidar su alimentación y hacer ejercicio regularmente. Kerem, por su parte, ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando es necesario. El autocuidado, ya sea a través de la alimentación, el ejercicio, la meditación, o simplemente dedicando tiempo a hacer cosas que nos gustan, es fundamental para mantener una buena salud mental y, por ende, la felicidad. Un factor que también podría influir,
y aunque no lo podamos confirmar al 100%, es la espiritualidad. No sé si Andy y Kerem sean personas religiosas o no, pero ambos parecen tener una conexión con la naturaleza, con la vida, que podría indicar una cierta espiritualidad. La conexión con algo más grande que nosotros mismos, ya sea a través de la religión, la meditación o simplemente pasando tiempo en la naturaleza, puede traer una gran paz y felicidad. Otro aspecto clave es la gratitud. Ambos parecen ser personas agradecidas por lo que tienen, por las oportunidades que se les presentan, por el cariño de sus fans. La gratitud es una actitud que nos permite valorar las cosas buenas de la vida, por pequeñas que sean, y eso, definitivamente, contribuye a la felicidad. Además, no podemos olvidar que Andy y Kerem son personas con un gran talento, con una gran determinación y con una gran capacidad para conectar con el público. Han logrado crear personajes que han emocionado a millones de personas en todo el mundo, y eso, sin duda, les da una gran satisfacción. En resumen, ¿cuál es el secreto de la felicidad de Andy y Kerem? No hay una fórmula mágica, pero creo que se trata de una combinación de factores: pasión por el trabajo, actitud positiva, apoyo mutuo, intereses fuera del trabajo, autocuidado, gratitud y una conexión con algo más grande que ellos mismos. Pero aquí viene la parte que prometí que les sorprendería, y es que aunque suene simple, el secreto de su alegría, el secreto que realmente los hace felices, es ser ellos mismos. Andy y Kerem no intentan ser perfectos. No se preocupan por complacer a todo el mundo. Son auténticos, son genuinos, son fieles a sí mismos. Y eso, en un mundo lleno de máscaras y apariencias, es algo que realmente se valora y que les permite disfrutar de la vida al máximo. Y ahora, antes de que se vayan, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la importancia de amar lo que haces, de tener una actitud positiva, de rodearte de personas que te quieren, de tener hobbies e intereses fuera del trabajo, de cuidar tu salud física y mental, de practicar la gratitud, y de ser fiel a ti mismo. Todos estos factores contribuyen a la felicidad, y son, en mayor o menor medida, los que parecen aplicar Andy y Kerem en sus vidas. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y sobre todo, espero que les haya servido de inspiración. Recuerden, la felicidad es un camino, no un destino. Es algo que se construye día a día, con pequeños hábitos y decisiones. Y Andy y Kerem son un gran ejemplo de cómo podemos lograr una vida más plena y feliz. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones. ¿Qué piensan ustedes sobre la felicidad de Andy y Kerem? ¿Qué otros secretos creen que tienen? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que crean que les pueda interesar. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre las series turcas y sus protagonistas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de alegría. Chao.